Le damos la bienvenida a esta hora al doctor David Tuesta, él es presidente del Consejo Privado de Competitividad. En su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Le agradecemos, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Tuesta. Muy amable. Buen día. ¿Cómo ha estado, José? ¿Qué tal? En su último artículo en el diario El Comercio, titulado El puente de los sueños rotos, usted hace una radiografía de la inversión pública en los diferentes niveles de gobierno y además califica que este es un desastre, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente con los proyectos de inversión pública en el país, doctor Tuesta? Sí, detrás de estas cifras catastróficas, son catastróficas porque claramente señalan que no se puede cerrar las brechas de infraestructura en el Perú, está una falta de capacidad, ¿no? Por parte de los diferentes gobiernos o estamentos que tiene los gobiernos en el Perú. Y esto fundamentalmente se debe pues a que por un lado no hay carrera pública, no hay, por tanto, al no haber carrera pública, pues no existe un sistema que permita tener funcionarios que tengan la experiencia para poder desarrollar las obras de infraestructura que se presenten y al mismo tiempo esto se cruza con la excesiva tramitología que se ha ido acumulando a lo largo de los años, ¿no? Y detrás de ello, don José, lamentablemente, se terminan enquistando eh, intereses personales que, por llamarlo de otra manera, que pueden derivar en temas de corrupción, ¿no? Que ya hemos visto varios gobernadores regionales a través del tiempo que han sido acusados y muchos de ellos en la cárcel. Entonces, todo esto lleva al final esta cifra, ¿no? Para que los oyentes que no han leído el artículo, lo que uno encuentra es que al año se termina el 1% de los proyectos que se tienen presupuestados para obra pública. Entonces, si cada año solamente se termina de culminar, para que se de culminar eh, este 1% de todos, entonces, ¿eso qué nos dice? Que nunca se va a cerrar las brechas, ¿no? Y de hecho, uno observa, por ejemplo, que en el sector de educación se han invertido alrededor de 20.000 millones de soles y los colegios están en pésimo estado, ¿no? Han retrocedido el número de colegios con servicios de agua, desagüe y electricidad. Solamente el 23% de ellos tienen ese servicio y han ido cayendo a lo largo de los años. Entonces, ya ni siquiera hablamos de las características que tiene que tener la infraestructura para proveer educación. Estamos hablando de que donde estudien nuestros hijos, cuenten con colegios que al menos sean decentes y que tengan la luz y que tengan el agua y el desagüe. Pues no, una proporción muy baja y encima reduciéndose, no obstante habérsele metido 20.000 millones de soles. En realidad esto es bastante preocupante porque la cifra que usted muestra incluso destaca que de 140.000 proyectos iniciados en el 2012, es decir, hace 12 años, solo se han concluido el 11%, es decir, 1.3%, ¿no? Pero además lo más significativo que dice usted es que no solamente es que no se ejecuten los proyectos, sino que esto puede ser plata, dinero perdido. ¿Esto es así? Totalmente. ¿Por qué? Porque un porcentaje de los proyectos, aproximadamente el 30% de estos, se descontinúan, ¿no? O sea, para que entienda la audiencia, ¿no? Es decir, imagínense, yo el año 2022 tenía un listado de proyectos, 40.000 proyectos. Y lo que se observa es cuando pasa el año 2023, hago el presupuesto de cuáles son los proyectos para el 2023, me encuentro con que aproximadamente 15.000 proyectos ya no van a seguir y se incorporan unos nuevos. Entonces dice, caray, ¿y qué ha pasado con que el año pasado habían 15.000 proyectos para hacer? ¿Por qué ahora los he sacado? Pues reviso, ¿no? No es que se hayan acabado ni terminado, simplemente han decidido no continuarlos. ¿Por qué?
habría que ver la explicación. Esos proyectos que se han ido dejando y que tienen un presupuesto, tenían un presupuesto, tenían, ¿no? Ya no lo tienen, pues lo han sacado. Y uno ve cuánto se ha gastado en esos proyectos que se han dejado de hacer. Eso acumula 54.000, alrededor de 54.000 millones de soles, ¿no? Y claro, ¿volverán a retomarse esos proyectos que se han dejado ahí en espera? Muy probablemente ya no. Y entonces el dinero que se ha gastado en ellos, que son esos 54.000, es muy probable que sea plata perdida, ¿no? O sea, se olvidarán los proyectos ahí, ¿no? Y algunos de estos proyectos tienen ejecución alrededor del 30%, ¿no? Habían avanzado en el proyecto. Es decir, de repente se encuentran, no sé, un centro de salud que se ha quedado solamente con las columnas y lo dejaron ahí y eso es lo que observa a veces la población cuando pasa por un sitio y observa edificios inconclusos. Un puente que se quiso construir y se dejó a medias, ¿no? Y ya no lo continúan más, ¿no? Las razones detrás de esta descontinuidad, pues no se conoce a ciencia cierta, es decir, con detalle, pero uno podría escarbar, ¿no? Y se encuentra con casos, por ejemplo, que tiene que ver con que de repente se dio la buena pro, se le dio el dinero al que iba a ejecutar y luego, por las razones que fuera, se observó el proyecto y ya no se pudo levantar las observaciones y se quedó ahí, a medio hacer, ¿no? Muchos de estos casos son de esas características, o que ha habido alguna observación por parte de la Contraloría respecto a que de repente la obra se estaba haciendo lejos de lo que señalaba el expediente técnico, ¿no? O sea, en vez de utilizar, pues, no sé, construcción de paredes de una determinada dimensión, son más delgadas, ¿no? O en vez de utilizar clavos o, no sé, algún tipo de acceso de piezas que se había pues, colocado en el expediente es diferente. Se observa la Contraloría, no está, o porque el tipo de puertas es diferente. O sea, ya uno puede entrar a discutir si esa observación es válida o no válida, pero al final lo que es lo que es. Quedan proyectos que ya no se continúan el año siguiente en una proporción importantísima y que es dinero perdido. Y aquí hay un detalle, ¿no? Usted mencionó hace unos instantes el tema de la corrupción, ¿no? Ustedes desde el Consejo Privado de Competitividad siempre hacen un seguimiento constante a estos temas, ¿no? ¿Por qué el Estado no ha sido capaz, o el gobierno no es capaz de un acompañamiento para la ejecución de estos proyectos? ¿Y cómo es que se puede controlar, sobre todo en los gobiernos subnacionales, a la corrupción que avanza de una manera desmedida? Porque tal como usted lo explica, doctor Tuesta, daría la impresión que muchos de estos proyectos que se licitan es profesamente se trabajan bajo un mecanismo para que no concluyan, que es una forma también de sifonear dinero. O me equivoco, no lo sé. Muy probablemente, o sea, a ver, con todas las características que le acabo de comentar, es muy probable que ya se haya generado todo un mecanismo, ¿no? Todo un mecanismo, toda una estratagema para que las mafias se vayan incorporando, digamos, y detrás de ello un conjunto de funcionarios, ¿no? Que viven de estas características, ¿no? De la misma manera, ¿no? Ya hay seguramente empresas también que se constituyen rápidamente, ¿cómo se llama? Para buscar al funcionario de turno, eh, ¿cómo se llama? Para la generación de algún tipo de relación con en torno a un proyecto que se desee poner en marcha, ¿no? Eso sí, ya eso está confirmado, ¿no? Y a veces los mecanismos, pues, están ahí, ¿no? Digamos, primero quienes llegan, ¿no? Cada vez que llega un nuevo gobernador, alcalde, por la manera que ha llegado, primero no encuentra seguramente recursos para hacer su gestión, encuentra muy pocos
o lo que encuentra, ya los encuentra asignados a proyectos que probablemente ese funcionario no los quiere ya. No. Segundo, viene con toda la gente que estaba anteriormente se ha ido y este llega con una nueva proporción de gente. Tercero, muy probablemente estos señores han venido financiados por alguien en su campaña y no encuentra o encuentra que una forma muy buena, de acuerdo a su criterio, para empezar a pagar favores es empezar a entregar estos proyectos, ¿no? Y luego uno se encuentra que pues el espacio está libre para que se empiecen a crear empresas de la noche a la mañana que empiezan a proveer estos servicios, ¿no? Claro. Y con ello pues se genera todo este ecosistema, ¿no? De donde básicamente lo que quiere, se genera esta empresa y básicamente lo que quiere es recibir la buena pro y luego ya no lo ves más, ¿no? O sea, Así es. entonces estamos en esas circunstancias y por eso es que se genera otro proceso, don José, es que a la medida que yo voy quitando proyectos y voy incorporando otros proyectos, tiendo a hacer que esos proyectos sean de bajo monto, Así es. porque los proyectos de bajo monto tienden a pasar debajo del radar, o sea, se le exigen menos cosas, ¿no? Entonces, se produce un proceso de dinamización y cuando uno tiene proyectos más pequeños y en mayor cantidad y funcionarios que no saben gestionar, o sea, la gestión se complica. Y ellos, y al parecer en algunos casos les interesa que la función se complique, porque ellos lo que no quieren, ellos no quieren ejecutar. En los casos de corrupción que hemos mencionado, lo que Así quieren es. es distribuir dinero, ¿no? Entonces, Es muy lamentablemente ahí hay grave. varios aspectos que se requiere institucionalizar. Muy grave, ciertamente. Una pregunta final, 30 segundos le quito. Sí. Entonces, ¿por qué los gobiernos insisten en la inversión pública de manera permanente como parte de sus medidas económicas, ¿no? Como parte del sostenimiento económico para el crecimiento? Si en el Perú la inversión pública no funciona. Sí, a ver, como función es la función, ¿no? Que se tiene que, y claro, el tema es que se insiste sin hacer cambios suficientes a ellos, ¿no? O sea, yo creo que han habido intenciones de mejorar, pero es que el monstruo es demasiado grande. Yo le pongo un ejemplo. El año pasado, por ejemplo, hablamos del tema de capacidades, que los gobiernos regionales requieren mejores funcionarios, ¿no? Gerentes que puedan realizar mejores expedientes técnicos y generar un proceso de repente para seleccionar a aquellos que realmente puedan hacer las obras. El Ministerio de Economía y Finanzas desarrolló un programa el año pasado en el cual ellos ofrecían a los gobiernos locales, a los municipios, sobre todo los más débiles, se comprometían a contratarles gerentes, ¿no? Funcionarios de alta calidad, pagado con el presupuesto del Ministerio de Economía. Es decir, le decía, señores gobernadores o señores alcaldes, no se preocupen, no tienen plata para contratar buenos, yo se los contrato, yo se los pago y van a tenerlo ahí. Bueno, casi en el 50% de los casos no quisieron los gobernadores o los municipios. No quisieron. Es como que usted le pongan a un crack a trabajar para usted gratis. ¿Usted qué hace? Usted lo acepta, vamos, gratis, perfecto. Además, si es bueno, que venga, ¿no? No quieren. ¿Por qué no quieren? La mitad. O hay dos razones, ¿no? Las dos malas, pero una puede ser bueno, que se consideren pues una ofensa, ¿no? Y crean que ellos son capaces de hacerlo ellos solos y no quiere pues que se metan desde Lima y puede ser, ¿no? Un espíritu muy nacionalista, localista. Pero yo creo que es más el otro espacio, el que, ¿sabes qué? No quiero a nadie metiendo sus narices acá. Yo contrato a mi gente porque yo tengo ya mi negocio. Yo creo que va más por lo segundo. Entonces, nos encontramos con esos problemas, que el tema a veces no requiere solamente una acción, sino requiere realmente abordarse y tomarse el toro por las astas, porque la inversión pública es importante, ¿no? Y se requieren estos espacios para poder desarrollar los mecanismos y que también permita, por ejemplo, que la inversión privada, obras por impuestos, por ejemplo, las APPs, entre otras modalidades, puedan empezar a incorporarse. Muy bien, doctor David Tuesta, yo le agradezco la amabilidad que siempre tiene usted con RCR Red de Comunicación Regional. Muy amable como siempre, que tenga buen día. Muy gentil. Gracias, don José.